¿Qué es el cine B? Algo siniestro. Cine terrorífico. El peor cine de todos. Se dice que es el cine no convencional, o cine para psicópatas o personas desequilibradas. El cine B es cine barato pero entretenido. Hola, bienvenidos una vez más a Enfocados TV. Estamos aquí cada 8 días a través del canal Zoom para ofrecerles un poco de comunicación alternativa y alterativa de hechos y personajes de la realidad. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho de especulación en el ámbito de las comunicaciones y sobre todo en el cine, ese que han llamado de alguna manera el cine B como parte de un ejercicio de clasificación de lo que no se exhibe en salas comerciales, y para ello hemos intentado hablar hoy, vamos a hablar hoy con Jorge Andrés Trejos, uno de los directores de la revista B Fanzine, una revista que circula solo sobre cine B. A propósito de Jorge Andrés Trejos, también tiene un cineclub aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira, llamado de manera también no muy convencional, Sin Escrúpulos, un cine para la gente sin escrúpulos, de manera que bienvenido Jorge a este programa. Y para entrar en materia, Jorge, desmitifíquenos o mitifíquenos todo lo que se dice del CNB. Es de terror, es para psicópatas, es ese cine que puede ser un poco escatológico, emotivo por lo que cuenta. Y además, Jorge, cuéntanos un poco alrededor de dónde surge este cine, con la bienvenida para ti en este programa. Muchas gracias, Harold y Xiomara, por la invitación a su programa. Bueno, el cine B, en el término más light, digámoslo así, empieza en los años 30. Así se le llamaba a la película que seguía después de la película popular, que era llamada Serie A, por eso se le llamaba Serie B, y porque también esas películas tienen unos rubros pues, económicos muy baratos y se producían en serie. Pero a medida pues, que se va evolucionando el término, ya llegan pues, acoge muchas otras películas, por ejemplo, de otros escenarios y de otras épocas. Y para hablar de cine B también es necesario que hablemos de lo que se conoce el cine de culto. El cine de culto es toda película que, sin importar el tiempo, sigue teniendo fans. Por ejemplo, una película que es cine de culto puede ser Tiburón, de Spielberg, que fue hecha pues no con los rubros técnicos ni presupuestales que Spielberg ha contado hoy en día, pero que no fue tampoco barata, pero sigue siendo una película que goza de la estética del cine y del cine de culto. Entonces, más o menos eso, la película que no pasan de moda y que siguen siendo la gente sigue siendo pues fans de ese tipo de películas. Nos decías, Jorge, que esto inició en la década de los 30. ¿Hoy en día se realiza este tipo de cine? Sí, por supuesto, hoy en día se realiza cine B, pero hay que tener en cuenta que son, o sea, como las reglas, digamos, generales, son películas que cuentan con bajo presupuesto y que se producen en serie. Hay muchas productoras de cine B en la actualidad. Una muy conocida es Asylum. No sé si de pronto hayan tenido la oportunidad de ver películas de Asylum. Estos señores son lo más barato que hay en el mercado. Ellos hacen, antes de que salga, por ejemplo, Robocop, por decir un ejemplo, ellos hacen la copia de Robocop y la titulan diferente. Y lo hacen totalmente cine digital y se produce directamente al video. O sea, no se hace cine en 35, sino directamente al video para un público muy selecto. Entonces, hoy en día sí se produce cine B. Y digámoslo así, un hit contemporáneo de cine B es La Bruja de Blair, que es una película que se hizo con muy bajo presupuesto, pero que en las taquillas rindió increíblemente y que inclusive fomentó un mito que se decía que La Bruja de Blair era cierto. Es una leyenda, pero no es cierto. Pero si nos remontamos atrás, podríamos decir que los realizadores de La Bruja de Blair se montaron al carro que se montó también Ruggero Deodato, el autor de una película que se llama Holocausto Caníbal en los años 80, que vendieron la película como si fuera cierto, pero realmente era falso. Entonces hoy en día sí se hace cine B. Jorge, se especula que el cine B, por estos mitos de ser bajo presupuesto, una película barata, es para personas distintas a las que van a las salas de cine comercial. Ello por la idea de ser más barato, menos comercial, y quisiera que me contaras por qué se cree que el cine B es para psicópatas, por qué se cree que el cine es para personas desequilibradas y por qué se cree que lo que se muestra en el cine B es lo que se censura en el cine A. Bueno, Harold, indudablemente estas películas son dirigidas, digámoslo así, para un público muy selecto. No le llamaría yo pues propiamente psicópatas, pero sí un público que tiene
un estómago y unas tripas muy fuertes para poder digerir lo que se muestra en aquellas películas. Generalmente las películas de serie B la gente los conoce más porque se enfocan en un género del terror, pero hay serie B no necesariamente tiene que ser terror o ciencia ficción, también hay otro tipo de serie B, pero ahí estaríamos hablando pues de la cosa presupuestal, ¿cierto? Pero también el cine B también es una estética, ¿cierto? Entonces ahí diría yo que no necesariamente para psicópatas, pero sí para un público muy selecto. Y también es cierto que esas películas nunca las vamos a encontrar en los circuitos de cine comercial y por eso están, por ejemplo, los videoclubs o la gente las baja en internet o los cineclubes, que son los que se encargan pues, de pasar este tipo de películas de serie B. Entonces sí, no diría yo que para psicópatas, pero sí para un público muy selecto con muchas tripas y que sean fuertes de estómago para aguantar algunas de las cosas que se muestran en este tipo de productos. Hablando de lo visceral que este tipo de cine refleja en las personas o podría llegar a hacer sentir a las personas, ¿el snuff está dentro de esa categoría de cine B? Bueno, yo diría que sí entra, pero especialmente por un caso muy particular y es la película de los años 70 que se llama Snuff. Como muchos saben, snuff es un término que traduce en español matar y fue popularizado en los 70 con una película que se vendió muy parecida a como se vendió Holocausto Caníbal, una película que hace un matrimonio que se llama El matrimonio Finlay, y eso es una película en el 71 se llama Slaughter, y en el 76 un distribuidor que se llama Alex Shackleton coge esa película y le graba al final una secuencia hecha en lo que llaman cinema verité, es decir, cámara al hombro y muestran el asesinato de una mujer, y supuestamente lo venden como si eso fuera cierto. Entonces, el mismo productor le pagó a gente para que fuera a protestar a los cines a decir que no permitían ese tipo de películas. Entonces, el cine snuff es un mito, porque el cine snuff no existe, porque tiene una regla de oro y es la siguiente, que una productora pague por producir el asesinato de una persona. Y yo creo que nunca nadie, una productora en los 5 sentidos estaría dispuesta a hacer una cosa tan atroz como esa. Ahora bien, en internet hay productos o hay videos de gente, por ejemplo, los narcos, los zetas que suben asesinatos, eso no es cine snuff. Entonces el cine snuff es un mito, el cine snuff no existe por lo que le digo, por la regla de oro, porque no hay una productora que pague para hacer eso, pero sí entra dentro del cine de serie B porque hay muchas películas que recrean el asesinato de una persona en cámara, pero es un mito y entra dentro del cine B. Jorge Andrés, 2 preguntas. Se dice que Ed Wood, el personaje famoso de Hollywood por ser el peor director y el peor cineasta de toda la historia, que luego hizo emblemático Tim Burton en una de las películas que titula así, se considera uno de los representantes del cine B. Quisiera que me hablaras un poquito de él. Y a propósito del cine snuff, hay una película comercial bastante masificada que la gente la ve mucho, que es Tesis, una película donde aparentemente se cometen unos crímenes. Esa película está entonces mal catalogada. Bueno, Ed Wood indiscutiblemente pues es el padre, no diría yo propiamente del cine B, pero sí de lo que llaman el cine Z, que es todavía una categoría más arrastrada, porque pues el aspecto de la película los aspectos técnicos son todavía mucho más precarios. Entonces usted en una película de Ed Wood ve cómo el actor le pega al decorado y se mueve, o ve cómo el boom aparece en el plano. Entonces Ed Wood es el padre del cine Z, diría yo. Cine B, como decía al principio, es películas que se producen en serie. Ed Wood lo hizo, pero es como, digámoslo así, el más famoso porque dicen que él hizo la peor película del mundo, Plan 9 del espacio exterior, que era una película que fusionaba ciencia ficción, vampiros, policías, es una cosa loca. Pero él sí es el padre, pero del cine Z. Y con relación a Jairo Pinilla indiscutiblemente también es el papá del cine B acá en Colombia, porque es el único director que se ha atrevido a hacer cine fantástico en nuestra historia del cine. O sea, nadie más ha hecho cine fantástico. Jairo Pinilla hacía películas con barcos, con platillos voladores en los 80s, a mitad de los 70, o sea, nadie más hizo eso acá. Entonces, él indiscutiblemente es el papá del cine B en Colombia. Ahora nos vamos a Sin Censura. Vamos a preguntarle a la gente cuál ha sido la película más grotesca que ha visto en el cine en los últimos tiempos. Ahora estamos en Sin Censura. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Qué película no ha soportado en el cine? Bueno, básicamente en realidad son 3 películas que no he soportado en el cine. Una, El fin del mundo, que es una comedia que definitivamente con Franco y una cantidad de actores de comedia que en realidad me pareció malísima.
El Avispón Verde y la saga de Crepúsculo. ¿Qué película no he soportado en el cine? Últimamente, El Llanero Solitario. Mala, horrible, mala. ¿Cuál no soporta? Uy, yo me acuerdo que me dormí en Bolt. Una animación de un perrito, que era horrible, eso era horrible. Viaje al centro de la Tierra. Qué película pa' mala. ¿Qué película de cine no ha soportado al verla? Transformers. ¿Por qué? Porque me parece súper artificial, súper como adelantándose a una época que todavía no ha llegado. Y como miedosa a la vez por la temática que maneja. Hablando de Jairo Pinilla, un productor y director de cine de Colombia, cuéntenos en esta categoría de cine B por qué es desconocido para el público colombiano. Bueno, yo creo que Jairo Pinilla es desconocido principalmente porque sus películas no han logrado llegar a los circuitos de cine comercial, aunque ahorita Señal Colombia le ha estado transmitiendo muchas de sus películas, las más célebres, digámoslo así, las más conocidas como Funeral Siniestro, 28 horas con la muerte. Yo diría que es por eso, porque el cine de él no ha llegado a un circuito muy comercial y porque Jairo Pinilla explota un género de cine fantástico, entonces él explota el terror, la ciencia ficción, los monstruos, ese tipo de cosas. Y como hemos visto en el país, pues, de la historia del cine de nuestro país, en un principio fue mucho sobre la violencia, después ya se han empezado a tomar el formato de las narcocine, pero nunca ese tipo de cine fantástico. Yo creo que por eso es desconocido, porque él le apuesta al cine fantástico. Jairo Pinilla, a pesar de lo que nos contabas, ha hecho un cine fantástico y sin embargo vimos que una de las películas de él estuvo mucho tiempo en cartelera. ¿Tú qué crees, a qué se debe esto y por qué una película de cine fantástica y de cine B pues impactó tanto a los cinéfilos colombianos? Yo creo que por el género que trataba, que es el terror, es un género muy popular, está dentro del género de cine fantástico, y la película que usted menciona se llama Funeral Siniestro. Inclusive esa película, si no estoy mal, es de las que más tiempo ha estado en cartelera en el cine colombiano y se da palo o compite con El Paseo, imagínense. Y creo que Jairo Pinilla la supo hacer muy bien en Funeral Siniestro porque hizo una película al estilo Hitchcock, mucho suspenso, dilataba mucho el conflicto de la película. Entonces por eso creo que caló también en el público, porque por primera vez vieron una película de terror colombiana que sí los asustara. La historia era que había una niña que le dan una especie de herencia, pero ella tiene que dormir en una finca, pasar la noche sola. Entonces allá llegan unas personas que se quieren quedar con esa herencia. Entonces la gente como que se identificaba, pienso yo, mucho con el personaje de la niña, porque eran unas personas que le estaban acechando todo el tiempo y querían hacerle daño. Entonces por eso yo creo que logra muy bien captar la atención del público, porque nunca se había hecho una película de terror en el país. ¿Qué tipo de técnicas Jairo Pinilla quiere implementar en sus producciones cinematográficas? Bueno, yo diría que cuando Jairo empezó, él estaba casado obviamente con el cine en 35. Él inclusive empezó a hacer sus primeras películas con el patrocinio de una entidad acá muy vieja que llamaba Focine, que después de un tiempo tuvo un problema con esta entidad y le embargaron todos sus equipos y él quedó sin ningún céntimo para producir su cine, lo que le obligó a que se mudara al video, cuando ya llegó el video. Y yo hace como 4 años tuve la oportunidad de entrevistarle y él me contaba que él quería hacer una película sobre la catástrofe de Armero y que quería hacerla en tercera dimensión, que porque él quería recrear cómo era que ese lodazal o toda esa lava había tapado Armero. Pero obviamente estamos hablando de una persona que es pues, muy soñadora y que en el país que estamos lamentablemente no creo que nadie le vaya a copiar para esa historia, pues para producir una historia de esas costaría mucho en tercera dimensión, ¿cierto? Pero esperemos que de pronto algún día, ¿por qué no el relato de Jairo Pinilla llegue a la gran pantalla y cuente efectivamente la catástrofe de Armero en tercera dimensión? Sería un lujo porque nunca se ha visto acá en Colombia una película en 3D. Ahora nos vamos a Sun Im.
Bueno, ya hablamos de Cine B y está de Cine Z. ¿Por qué no hablamos de Sin Escrúpulos? Bueno, Sin Escrúpulos es un cineclub que surge acá en la universidad hace como 5 años. El título se llama pues, Sin Escrúpulos porque no hay ningún escrúpulo en proyectar ningún tipo de cine, sea este Cine B, Z, A, o sea, nosotros no tenemos ningún tipo de escrúpulos al presentarlo. Surge como un proyecto paralelo de mi fanzine que se llama Bleeding Noise, que es un fanzine que también nace en el año 2008, ya tiene 5 números impresos y nace pues, como proyecto paralelo a él. Este es un magazine, pues hay películas de culto, Maniac de los 80s, hay un artículo gigante sobre el cine gore, son como casi 8 páginas, entonces es eso, surge como un proyecto paralelo de la revista Bleeding Noise y la universidad pues, nos ha apoyado con lo que es logística, el espacio y con la publicidad. Jorge Andrés, pues hemos llegado al final de este programa, nos complace mucho poderlo haber tenido aquí con nosotros, hablar de un formato, un género de cine que pues tiene poca difusión, pero que usted se ha encargado como pocos en Colombia de difundirlo. Cuéntenos para terminar en este último parte, a usted por qué es que le gusta tanto el cine B. Bueno, yo creo que todo empezó con Tiburón, que es la película que más me gusta a mí y es la película que más recuerdo de mi infancia. Yo me acuerdo que una vez yo le preguntaba a mi papá si el agua del mar era fría. Desde que él me dijo, yo nunca me pude volver a bañar con agua fría porque siempre que cerraba los ojos me imaginaba que me estaba pues, me echaba el champú y cerraba los ojos y pensaba que el tiburón me iba a salir y me iba a comer. Yo creo que mi afición por el cine empieza con Tiburón y después con las salas, con los cineclubes. Mi papá me llevaba mucho a los cineclubes, alquilábamos películas cada 8 días, Beta, VHS. A partir de ahí, pues obviamente el Cineclub Borges cumplió pues una parte importante de mi formación como cinéfilo, digámoslo así, y ya con la llegada de internet, pues ahí sí empezamos a conseguir muchas películas que no llegan generalmente a los cines. Creo que nace ahí con Tiburón, los videoclubs y los cineclubes. No es solo cine barato. No es solo cine convencional. No es el peor de los cines. No es solo cine de terror. No es solo cine siniestro. Ahora ya sabemos qué es el Cine B.